querida Fabiola Guarneros. Ay, me encanta. Entra, Fabi, ¿qué dijiste? Fer, pues dije, no, Fer, nos acabas de levantar con este tema, la libido, estamos ya emocionados, algunos tratando ya con fantasías, experimentar, y yo se las voy a bajar de un jalón. Nos vamos a poner en la realidad. O sea, olvídense de andar cachondeando. Sí, Ahora va la neta. Vamos a Sí. hablar de facturas. Sí, Fer, y es un tema que Ay, aunque qué sí, adorable. discúlpenme ustedes que yo les vaya a interrumpir las emociones y las fantasías que ya estaban teniendo, porque nosotros sí, aquí atrás de la cabina estábamos estaban escuchando y discutiendo, ¿verdad? estábamos discutiendo y viendo que incluso en las Bahamas hay hoteles especializados en estos temas. Pues, ¿qué creen? Que si van a ir a las Bahamas, pidan la factura real, porque si piden una factura falsa o ponen el boleto de avión con facturas falsas o meten viáticos con facturas falsas, pues se van a ir a la cárcel. ¿Es Ya. en serio? Es en serio. Es en Al serio. lugar donde vayamos. Sí. Porque ves que luego como empleado te vas y sacas viáticos y quién Ajá, sabe qué. Todo eso que sea falso. Te vas a la cárcel aquí en México. ¿Sí? Porque vamos a ir por partes. Hay una nueva iniciativa del gobierno federal que se aprobó en el Senado mientras se estaba pasando el paquete económico 2020. Esta iniciativa justamente califica ya como un tema de seguridad nacional si tú evades al fisco, lo engañas y metes facturas falsas. Y hasta ciertos montos, que ahorita les voy a decir, más o menos 7.8 millones de pesos, se califica como crimen organizado. Pero el hecho de que tú ya presentes a Hacienda una factura falsa es tema de seguridad nacional y te vas a la cárcel. En lo que averiguan, en lo que ven si fue el facturero, en lo que ven si fue tu proveedor, en lo que ven si efectivamente participaste tú, es tema de seguridad nacional y fue aprobado por el Senado, por la mayoría, evidentemente, de Morena, Movimiento Ciudadano, PT, de la oposición y en contra de la oposición, y entra en vigor a partir del 1 de enero. Es decir, ojo, justamente lo que decía Fer, muchos empleados que nos mandan de comisión por nuestras empresas, tenemos la obligación de entregar las facturas y comprobar nuestros viáticos. Había una práctica muy mal, porque eso es muy mal, eso no es de buenos mexicanos, de que se compraban esas facturas falsas en Santo Domingo o pedías esas facturas falsas en Santo Domingo. Tú tenías que entregarlas a tu empresa y tu empresa declararlas. Pues eso es un fraude, no solo a la empresa, sino a la hacienda, fisco. Si tú eres una persona física que tiene que entregar sus declaraciones a Hacienda, tienes que pedir tus comprobantes y con tu sello ya digital. Si tú haces una trampa en eso, te vas a la cárcel. Si tú eres una persona moral, mucho más, porque te dedicas a empresas, tienes más ingresos. Ahora, si tú participas, más de 3 es crimen organizado, es decir, yo soy una pequeña y mediana empresa y entonces yo vendo productos en un salón de belleza. Yo necesito un proveedor que me dé comprarle los productos. Ese proveedor a mí me va a facturar. Y a la vez, si yo capacito, si doy cursos o si tú me necesitas pedir una factura, te tengo que dar una factura. Pero si en la cadena el proveedor me dio una factura falsa para justificar sus precios, para hacer fraude, para no enterar realmente lo que gana, yo ya me involucré como tercera. Ay, pero ¿cómo vas a saber eso? Ese es el gran problema, eso es lo que la No, pero oposición pues, es como, ahorita claro. está diciendo. No sé si escucharon en los primeros días, se diluyó un poco por el paquete económico el tema del terrorismo fiscal, que regresaba el terrorismo fiscal, porque lo que son peras o manzanas, como ya está tipificado como un tema de seguridad nacional, tú te vas a la cárcel en lo que averiguan si efectivamente fuiste víctima o participaste Pero o no. imagínate, no, pues si yo no sé de dónde saca el shampoo el señor, Exacto. ni los tintes, digo, hablando de cosas de belleza, por Sí, ejemplo, ¿no? exacto, sí. Ahora imagínate así que compras llantas, Ajá. ¿no? O que, pues, ¿tú cómo vas a saber del origen? O compras algo que acabó en aduana Ajá. y que aduana lo metió al mercado negro con una lana
Y luego ya empezó a circular con facturación. ¿Tú cómo vas a saber de dónde proviene? Exactamente, por eso ahorita el tema en el Congreso y el tema de los partidos de oposición es esto, que están cayendo en terrorismo fiscal porque cualquier ciudadano que se ve involucrado va a tener que ir a la cárcel. De verdad es algo que muchas veces se pasan de largo, pero son las discusiones que están en el Congreso de la Unión y que se aprobaron. Es más, no les voy a dar datos falsos, se los voy a decir, la reforma fue aprobada por 82 votos de Morena, Bueno. Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, PES y Verde, mientras que en lo particular se avaló por 66 votos de Morena, PT, PES y el Partido Verde. ¿Quiénes votaron en contra? El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, justamente porque consideran que se atenta contra la presunción de inocencia. A ver, entonces, los daños al fisco, como emitir comprobantes de operaciones simuladas o usar firmas fantasma, serán considerados amenaza a la seguridad nacional y merecerán prisión preventiva oficiosa. Ya está en la ley, Fer, de verdad, así lo aprobaron. Ahora, el SAT y el presidente Andrés Manuel López Obrador explicaron que va contra los factureros, que le llaman, contra incluso empleados del gobierno federal, que dentro del propio SAT, dentro de la propia Secretaría de Hacienda, habían creado empresas fantasmas para generar facturas falsas. Pues que no, los factureros en mayor parte estaban en el gobierno. Estaban en el gobierno. Me parece muy bien que se destape esta caja de Pandora que Sí, hemos que estado cloaca. viendo. Pero volvemos a lo mismo. ¿En dónde están estos responsables? ¿En dónde están? Ya están pagando su culpa, la pena. Lo mismo pasó con las estancias infantiles. De aquellas mujeres que tenían niños fantasmas, ya están, perdón que lo diga, ya están en la cárcel. Ya están en la cárcel estos empleados del gobierno federal que dentro de Hacienda misma, no vamos a decir de esta administración, de administraciones pasadas, sí, estaban creando estas, porque claro, conocen el sistema de Hacienda, conocen las vías del SAT, pues crearon estas empresas y van contra esos factureros. Me parece perfecto, pero mientras tanto en estas pifias legales es cualquier ciudadano que emita o pida una factura. Por eso ustedes sí les recomiendo que traten de hacer las facturas por la misma página del SAT. Es engorroso, es más tardado, a veces se cae el sistema y te tardas para sacar la factura, por ejemplo, la gente que cobra por honorarios, que tiene que emitir mucho tiempo, pero va a ser el camino seguro porque tú puedes comprobar que la factura la sacaste del propio sistema del SAT, pero no es funcional para las pequeñas empresas, los medianos, Imagínate, es un ya ni se diga rollo. de los grandes, ¿no? No puedes estar si tú necesitas tener quien te timbre, que es lo que le llaman en los términos legales, fiscales, quien te timbre A la mí lo que factura. me preocupa de todo esto es que quien sanamente paga impuestos, Ujú, como somos también muchos Sí. en México, nos meten en la misma licuadora sí. de dicen crimen organizado, que son los factureros, otros que son los que hacen la trampa Sí. a la hora de no pagar impuestos, y otros son los que no pagan impuestos. Ujú, ujú. Entonces, no hay ¿cómo te podría decir? No hay una palomita o no hay una lista que debieran de publicar de los que sí pagamos impuestos, sin chanchullo, Ajá. y que lo hacemos bien. Sí, sí, sí. Ah, no, nos tienen que joder junto a todos los otros que no lo hacen. Exactamente. De hecho, Fer, Pues entonces, está horrible eso. está horrible. El PAN y el PRI alertaron de este riesgo de considerar amenaza a la seguridad nacional porque equipara una omisión fiscal con delitos graves de terrorismo. El propio Ricardo Monreal, en esa discusión en el Pleno, propuso cambios para proteger a empresarios honestos y personas Claro. físicas honestas, porque dijo que se va a tipificar como delincuencia organizada cuando participen al menos 3 contribuyentes y el daño al erario sea mayor a 7.8 millones de pesos. Perfecto. ¿Cuál va a ser el castigo para los que no pagan impuestos? Deja tu factura falsa, no falsa. Ok. ¿Cuál es el castigo para los que no pagan impuestos? Todavía no está claro. Ujú. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, aquellos que en Tabasco dejaron de pagar el servicio de la luz, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Porque lo que sí no es justo es, por ejemplo, aquellas estancias infantiles que operaban correctamente, aquellos contratos de un nuevo aeropuerto donde nunca se encontraron movimientos ilícitos, Exacto. aquellos contribuyentes que sí pagamos impuestos, y así la lista es larga, 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 larga. Pues, ¿qué beneficio tenemos nosotros? Ninguno. Ninguno. Ninguno, ninguno.
Pero eso sí. Pero los que no pagan, los que hacen tranza, los flojos ninis buenos para nada, esos sí reciben su lana. Pues Sí. que entonces, ¿por qué estamos al revés, no? Y aparte, ¿por qué es tan importante esto? Porque acuérdense que el paquete económico para el próximo año, ya diseñado por este gobierno en turno, recargó toda la política de ingresos en la recaudación fiscal. Recuerden que incluso el secretario de Hacienda lo presentó y dijo que la base o el objetivo fundamental es ampliar la base de contribuyentes. Y estos contribuyentes, pues somos todos aquellos los que pagamos impuestos. Por eso incluso, lo que platicábamos la semana pasada, no se crean, nada más se tasan, se da al tasa al ICR, al IEPS y al IVA, incluso a las plataformas digitales. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Bueno, por eso es tan importante esta reforma que entró a la par del paquete económico, porque todo está recargado, toda la política de obtención de ingresos del gobierno federal está recargado en el pago de impuestos. Y como dice Fer, los impuestos los pagamos nosotros, ¿no? La clase pues media, la que sostiene generalmente este país, y que debiéramos exigir que a cambio de nuestros impuestos tengamos los mejores escuelas equipadas, los mejores servicios de salud públicos equipados, porque tendríamos que tener derecho a estos seguros y a estos servicios de salud. Terrible, mi querida Fabi, la verdad. Danos tus datos si eres tan amable, sí, por favor. En @FabiGuarneros, en Twitter, en Facebook Fabiola Guarneros, todos los martes aquí, ya lo saben, con Fer. Es un privilegio poder hablar de estas cosas que de repente pasan, que fueron aprobadas y que sí nos atañen, porque todo el mundo tenemos que ver con una factura. Híjole. Gracias, Fabi, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de